Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Les saludamos desde Iglesia y Casa de Rescate Resplandece en Saltillo, Coahuila. Hoy estamos muy contentos porque ya teníamos bastantito tiempo de no tener este tipo de programas y pues tenemos también invitados especiales. Están nuestros pastores y directores generales de iglesias y casas de Rescate Resplandece. Tenemos aquí con nosotros a nuestro pastor Josué Nava Ibarra y a nuestra pastora Brenda García Berlanga, que hoy nos acompañan y vamos a hacerles una pequeña entrevista para que ustedes conozcan más de iglesias y casas de Rescate Resplandece. Saluden a la gente, pastores. Dios les bendiga. ¿Qué tal? Dios les bendiga a todos. Nos es un gusto siempre poder llegar hasta ustedes a través de estos medios y saber que pueden ser bendecidos y pueden conocer un poco más de lo que hacemos en iglesias y casas de Rescate Resplandece, y que Dios también puede traer una palabra de aliento y una respuesta para las necesidades que estás teniendo hoy. Les saludo a su amigo y pastor Josué Nava Ibarra y le paso el micrófono a mi esposa. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Estamos aquí en este lugar desde Casa de Rescate Resplandece, muy contentos pudiendo dar información acerca de lo que nosotros hacemos. Nos podemos dar a conocer un poquito más hacia ustedes, que sepan lo que nosotros hacemos, lo que realizamos dentro de Casa de Rescate y como iglesia también. Entonces, pues Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta emisión. Muchas gracias, pastores. Tenemos ya bastantito tiempo, de hecho ya en julio se cumplen 12 años ya bueno, empezamos como iglesia, pero hoy somos iglesias y casas de Rescate Resplandece porque Dios ha multiplicado y ha extendido el territorio de todo lo que es Resplandece. ¿Cómo se sienten ya con esta, pues este próximo aniversario número 12 de Resplandece? Muy contentos, muy bendecidos, pero sobre todo conscientes de que ha sido Dios el que nos ha permitido llegar hasta este punto de nuestro ministerio, de nuestra vida, porque es por Él. El Resplandece comenzó en el corazón de Dios realmente. El Resplandece no es una invención de hombre, no surgió porque a mí se me ocurriera simplemente de la nada. Todo lo que trae salvación, todo lo que proclama el nombre de Jesucristo, todo lo que trae salvación a través de su camino, de la palabra de Dios, no es más que la voluntad del Dios eterno, la voluntad del Dios altísimo, porque sin lugar a dudas llegamos a casi a 12 años ya ahora en julio. Y se dice fácil, en un micrófono dices 12 años, pero han sido pruebas, han sido también procesos, han sido pérdidas, como también muchas ganancias, pero también estamos contentos porque llegamos a una etapa de nuestra vida más conscientes, más maduros, más estables en muchos aspectos, y sabiendo que Dios va a seguir haciendo muchas cosas de las que ya Él es especialista en hacer, y se seguirán salvando vidas, se seguirá restaurando corazones, adictos, familias, porque a eso nos llamó Dios. Resplandece es una casa donde se recibe a gente con mucha necesidad, pero sobre todo con la necesidad de Jesucristo, y Dios está haciendo cosas maravillosas. Así que son 12 años que se cumplen expectativas de Dios, se cumplen su voluntad, se ha salvado gente, se ha restaurado, gente tiene llamamiento hacia el pastorado, hacia áreas proféticas, de evangelismo, de servicio, discípulos. Es decir, Dios está haciendo cosas maravillosas, y son 12 años que no bastaría tal vez una entrevista ni media hora, una hora, sí. Pero así a grosso modo es algo que estamos viviendo y estamos también disfrutando al ver la fidelidad de Dios. Así es. Pastora Brenda, ¿cuál es el reto? Y quiero que me lo conteste usted, porque quiero saber, la mayoría de nuestras mujeres son mujeres que trabajan, que tienen ministerios, pero que siempre se han caracterizado por ser mujeres guerreras en la intercesión, pero muy, muy trabajadoras. Siempre están haciendo algo, están haciendo aguas, están haciendo tamales, están vendiendo cosas, etcétera, para poder pues solventar parte o gran parte de lo que requiere Casa de Rescate. Ha sido difícil en estos 12 años el tener que hacer ese trabajo, y no solamente es un trabajo que implica
esfuerzo que implica juntarse hasta altas horas de la madrugada, porque me ha tocado ver cómo se quedan hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué tan difícil ha sido tener ese equilibrio entre ese trabajo y el trabajo ministerial que cada una tiene? Porque aquí tenemos pastoras de intercesión, tenemos pastoras como usted, que también es directora de Casa de Rescate, que tiene más aparte su trabajo, y gente que está aquí trabajando. Pero ¿qué tan difícil ha sido encontrar ese equilibrio entre el ministerio y el trabajo para solventar gastos? Así es, pastor. Mira, ahorita que comentabas 12 años se cuentan fácil o se puede decir fácil, pero yo creo que cuando nosotros empezamos el llamado que Dios nos hizo, comenzamos inocentemente, pudiera decirse, pero con toda la ilusión de servir a Dios, haciendo su voluntad, creyendo lo que Él nos había dicho. Y a lo largo de este tiempo podemos decir que Él ha estado con nosotros, puesto que comenzamos solo mi esposo y yo, y tú que fuiste pionero con nosotros, pastor, y tu esposa. Sí. Y no creíamos, yo creo que si alguien nos hubiera platicado la película de estos 12 años, no hubiéramos creído todo lo que hemos logrado y hasta dónde hemos llegado. Ni cuántas iglesias se han abierto, ni cuánta gente de nosotros ha salido inspirada para abrir alguna obra incluso. Así es que pues estamos muy bendecidos. Al mismo tiempo que comenzamos la obra de Resplandece, yo siempre tuve la visión de que la iglesia debe de trabajar para conseguir también lo que quiere, ¿no? En este caso, pues empezamos de nada, no teníamos ni una guitarra, no teníamos un cañón, una computadora, no teníamos sillas, así es que trabajando comenzamos vendiendo alimentos dentro de nuestros servicios, o al finalizar nuestros servicios, y luego empezaron Dios a confiarnos más mujeres dentro del ministerio. La verdad es que no me van a dejar mentir, pero muchas iglesias están rodeadas o llenas, o en su mayoría, de mujeres. Yo creo que la mujer es un poco más sensible a la voluntad, a la presencia de Dios, al servicio de Dios. Tiene mayor disposición, puesto que muchos de los varones pues en su trabajo tienen un horario, y las mujeres a veces, aunque trabajamos, nos damos nuestro tiempo también para servir a Dios. Y bueno, armamos equipos de cocina. Me acuerdo que vendíamos los alimentos, y con eso programábamos para compra de sillas, para comprar sonido, una guitarra, algo que hiciera falta en la iglesia, y así comenzamos. Así es que yo creo que yo les pude enseñar, Dios me dio la oportunidad de enseñarles a algunas de las mujeres, y después se iban añadiendo todavía más mujeres trabajadoras. No me puedo quejar, el Señor nos ha bendecido con mujeres muy, muy talentosas, cocinan delicioso, que dicen, yo voy a la hora que me citen para trabajar. Y tenemos gente que también hace Resplash, en este caso las mujeres de Casa de Rescate Resplandece, donde esta actividad, como bien dijiste, nos ayuda a soportar algunos de los gastos de Casa de Rescate y que nos permita dar gratuitos nuestros servicios. Pagamos renta, como bien algunos de ustedes saben, y de este local. Entonces lo que hacemos es hacer actividades de venta dominical. Vendemos también entre semana o los fines de semana la actividad de los tamales, y créeme que es un cansancio constante, pero nada se compara a servir a nuestro Dios. Son momentos que disfrutamos entre las hermanas, es una convivencia, poder el estar ahí embarrando un tamal y dándonos un consejo. ¿Sabe qué, hermana? No, si su esposo necesita palabra, necesita paciencia, usted ore por él, sus hijos ore por ellos, no se desespere. Es un platicar, pero también se comparte la palabra de Dios en ese lugar, en los tamales, en los alimentos. Dios nos ha dado estrategias de venta. Yo creo que es algo que Dios va dando un sello a cada iglesia, y a Él nos ha dado esta porción. En este caso, yo desde muy niña trabajé, me enseñaron a generar dinero. Yo tengo un negocio propio además de mi trabajo, y mucha gente me dice, ¿cómo le hace, pastora? Es Dios. Es Dios me acomoda mis tiempos. A veces no podemos hacerlo todo, pero bueno, al día siguiente nos levantamos más motivados porque había más pendientes. Entonces es la manera y la estrategia que Dios nos ha dado para crecer dentro de las iglesias y de Casas de Rescate. Y esta ha sido una impartición, pastor.
en cada iglesia. Cada iglesia, yo creo que la pastora se ha tenido que lanzar a nuevos retos de generar, y algo que nosotros tenemos es, ¿sabes qué? Llévate contigo este manto sobre la administración en las ventas, llévate contigo la venta de Resplash, llévate contigo el hacer tamales, y yo creo que los tamales han construido muchos templos, muchas iglesias, y en este caso, bueno, ha sido un apoyo y un sustento para nuestra casa de rescate. Todas estas mujeres quiero agradecerles, porque las que han participado, muchas de ellas trabajan y salen de su trabajo a las 7 de la mañana y se van a embarrar tamales. Muchas de ellas salen a las muy temprano a hacer tamales, y de ahí se van a sus trabajos o se trasladan, u otras dicen, yo llego a la 1 o 2 de la tarde, pastora, pero llego a lavar los trastes que ensuciaron. Sí. Y somos un hermoso equipo, todas han apoyado en algo y puesto su granito de arena. Pero yo creo que son estrategias que Dios ha dado a nuestras iglesias, a todas, y no me puedo quejar, todas son muy trabajadores. Muy bien. Pastor Josué, sin duda alguna, dicen que aquí en Resplandece estamos locos, porque no se le tiene miedo a nada, ni al trabajo, ni a el grabar. Yo no sé si te acuerdas que al principio grabábamos en casa nuestra, que nos la pasábamos sí. Hasta altas horas de la madrugada y grabando y moviéndole, y empezábamos y decíamos, bueno, pues son las 4 de la mañana, vamos a dormir un ratito, nos vamos a trabajar y nos vemos otra vez cuando salgamos de trabajar. No se le tiene miedo al trabajo, no se le tiene miedo a los nuevos ministerios. Hay ministerios aquí fuertes que han salido, ministerios de evangelismo, ministerios que hacen brigadas, que han ido a llevar comida, que han ido al basurero, que han ido a la cárcel a predicar. En fin, yo creo que no me alcanzaría para decir todo lo que hemos vivido, pero no le tenemos miedo, y esto lo refleja obviamente la cabeza de esta... de lo que es Resplandece, que son tú, tu esposa y tu familia, que son nuestros pastores. Y algún día, no sé, te ha pasado por la mente decir, voy a tirar la toalla, o sea, ya que se vayan todos, si no quieren que no vayan, ya no gasto, o ya que se salgan y me quito de problemas. ¿Por algún día ha pasado eso por tu cabeza en estos 12 años que han transcurrido? Sí, realmente yo creo que todo ministerio sincero, todo pastor que quiera hacer bien las cosas, se topa con algo, y cuando digo que se topa no significa que no avance, sino que llega un punto en su vida que Dios lo detiene, porque hay altos de Dios. Uno no se quiere detener, pero en la vida sí hay altos de Dios, y esos altos de Dios nos dicen... son procesos donde Él te mete y te dice, es que necesito enseñarte esto, necesito que aprendas esto. No, y esto que vas a aprender no es corriendo, no es avanzando, no es trabajando. Necesito que hagas un alto y consideres las cosas que yo te quiero enseñar. Entonces, en cuestión de eso, cuando los pastores son sinceros y quieren en verdad un crecimiento, que aman las almas, aman a Dios y quieren concretar la voluntad que Dios les ha dado, Dios los mete a estos altos donde son confrontados en muchos aspectos. Y entonces, entendiendo eso como parte de un proceso general de todo siervo, de todo llamado, cuando en mi persona, cuando Dios empezó este proyecto de Resplandece, este llamado, pues empezamos entusiasmados como muchos. Y en ese entusiasmo yo llegué a escuchar a muchos pastores que llegaban a decirme, ojalá nunca se te apague el fuego, la pasión o el amor con la que estás iniciando. Con tu primer amor. O tu primer amor, porque me decían, porque yo un día empecé como tú, yo un día me vi como tú, con muchos sueños, con muchas realizaciones, con muchos proyectos con Dios, con mucha oración, pero al final me decían, te vas a dar cuenta que la gente es difícil, que las personas te traicionan y que en muchas ocasiones ya vas a ir perdiendo esa energía o esa pasión. Yo no sé con qué intención me decían eso, o si con la intención de que un día me iban a ver igual que ellos, tal vez así ya desanimados o sin una visión ya más amplia. No sé con qué intención lo hicieron, pero al menos en mí creó esa parte de decirle a Dios, Señor, yo no quiero llegar a esa etapa en mi vida donde pierda yo la frescura de la unción del Espíritu Santo
donde me vuelva un ministerio obsoleto. Yo sé que todavía nos faltan muchos años aquí a que venga el arrebatamiento de Jesucristo, de la iglesia, perdón, de que Jesús nos llame a su presencia. Sin embargo, yo le he dicho a Dios, de aquí al suceso más importante, si es que todavía estoy con vida en el arrebatamiento, pues yo quiero mantenerme siempre en ese avivamiento, en esa frescura del Espíritu, porque lo más trágico que le puede pasar a muchos ministros es que pierden esa esencia, pierden esa visión, ese fuego, ese amor. Y como Jesús se lo dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, eres trabajadora, te evangelizas, ayudas al prójimo, incluso hasta identificas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Entonces no solamente se trata a veces de que perdemos el primer amor, perdemos ese entusiasmo, perdemos esa pasión, ese fuego, y perdemos ese primer amor que es lo que impulsa todo lo demás. Entonces, cuando yo escuchaba estas palabras, yo iba a la presencia de Dios y llorando le decía, nunca permitas que yo claudique o que el ministerio resplandece o la unción que está entre nosotros se vuelva obsoleta. Y digo obsoleta no porque el Espíritu Santo falle, sino porque vas a la Biblia y te encuentras hombres como Elí, que era un hombre ciego, gordo y pesado. Y esos son 3 indicativos de que era un hombre que ya no tenía visión, era un hombre lento, y era un hombre que ya no tenía el entusiasmo de trabajar por su peso. Y entonces no es que el Espíritu Santo fallara, sino que él como instrumento y como canal de donde fluía la unción, ya no había esos elementos importantes para que siga fluyendo. Ahora, estoy diciendo todo esto por la pregunta que me hiciste, porque sí, realmente en mi proceso de ministerio, no ha sido una ni tal vez 2, sino tal vez hasta 3 veces en las que me he visto en ese punto de mi vida donde una ocasión me acuerdo que yo le pedí muchas cosas a Dios orando, quebrantado para resplandece. Y estaba en un culto, recuerdo que era un culto y yo hice el llamado en un momento donde estábamos pasando un proceso muy difícil, muy duro. Gente se nos había ido, había habido una división, había habido unos problemas con algunos líderes y pastores. Había habido incluso un tiempo de traición donde personas se habían alejado de nosotros en un pastorado y se habían llevado gente a sus iglesias. Y eso fue un golpe colateral, emocional y espiritual muy fuerte para mi esposa y para mí. Porque lo que todo pastor anhela es ver resultados, es ver crecimiento. Y de alguna manera el crecimiento que habíamos obtenido se había ido en esta situación y en este proceso. Y después de ese proceso yo oré bastantes cosas a Dios y dentro de esas cosas yo le decía a Dios, por favor, úsanos, confía, que seamos confiables. Quita todo lo que estorba de nosotros y trae mantos espirituales a resplandece. Tú sabes qué es lo que necesitamos para avanzar. Has visto lo que nos ha pasado, que gente se fue y se fue porque hubo gente que los motivó a un divisionismo. Y yo estaba muy quebrantado. Y así quedó ese momento. Y cuando viene ese culto, ese servicio, recuerdo muy bien porque yo le dije en aquella ocasión, Padre, y si estás conmigo, que la iglesia se llene, este culto que viene. Y no se llenó, había tal vez la mitad. Y yo prediqué, me acuerdo que prediqué con mucho entusiasmo y con mucha fuerza. Y cuando hice el llamado al altar, porque en Resplandece constantemente hacemos un llamado al altar, a orar, a tener un compromiso con Dios. De esa mitad, yo creo que pasó solo la mitad o un poco menos al altar. Pero de la mitad que pasó, o de ese porcentaje, todos iban con una cara como de tristeza, como que si estuvieran a la fuerza, como yo sentía al Espíritu Santo y veía las caras y como que nadie más lo sentía en ese momento. Y yo me quise desanimar y lo que hice fue cerrar los ojos. Le dije, cierren sus ojos y vamos a orar y clame a Dios. Y cuando cierro mis ojos, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿tú crees que la iglesia, con la actitud con la que está ahorita, se merece recibir todo lo que me has pedido? Y cuando me pregunta eso el Espíritu Santo en plena administración de un culto, yo no tuve más que... ya no quise abrir los ojos, empecé a llorar muy profundamente y le dije, no creo que lo merezcamos. Y entonces me pregunta, ¿y tú qué crees que se tiene que hacer para que entonces se pueda recibir todo lo que tú me has pedido? Y yo no supe qué contestar y de tan fuerte que fue el quebrantamiento, yo ya no tenía la capacidad de terminar el culto, el servicio. Entonces
agarro mi micrófono, que regularmente son inalámbricos de diadema, me lo quito, me bajo, mi esposa está orando muy quebrantada ahí hincada, me la acerco a ella y le digo en el oído, ya me voy, necesito ir a hablar con Dios de algunas cosas, voy a dejar a la pastora Blanquita que ella termine. Y en lo que yo, porque antes de bajarme le dije, usted siga adorando y siga cantando, no abra sus ojos, y me bajé yo muy quebrantado y le digo a la pastora Blanquita, usted termine por favor, ya no, necesito ir a hablar algo con Dios. Sí, pastor, y ella subió, den los avisos, etcétera, lo que falte. Y cuando voy saliendo, el pastor Josio venía entrando al templo y me dice, de la casa de rescate, y me dice, ya te vas, porque él escuchó que estaba la administración todavía, la adoración y todo. Y yo nomás me acuerdo que volteé y nomás le hice así. No le contesté nada más le hice así. Y él, yo creo que entendió porque dijo, ok. Y yo me subo al carro, me voy. Ahora, para llegar a este punto, yo ya habíamos luchado mucho porque la casa de rescate creciera, habíamos hecho muchos evangelismos, ya habíamos tenido cierta cantidad de internos que también por alguna situación que el diablo metió ahí su cuchara al plato de la bendición, nos había robado gente, nos había desanimado a muchos, estamos sufriendo esta división que se nos había venido a la iglesia, habían sido meses de mucha oración, de mucho ayuno, de mucho trabajo. Mi esposa, como lo dijo ahorita, somos gente trabajadora que para que el ministerio esté siempre activo, no solo predicamos, no solo ofrecemos nuestros libros o lo que hacemos, sino que también en ocasiones, aparte de predicar y de dar conferencias, pues trabajamos con los tamales, con las aguas, o incluso cuando se apertura alguna tiempo de trabajo, lo aprovechamos para obtener un recurso extra. Y aprovechando esos tiempos, esos meses habían sido así, de largas jornadas, no solo en nosotros, sino en ustedes mismos como pastores. Yo los veía cansados a ustedes, yo los veía agotados, no porque no estuviéramos trabajando, sino porque estábamos en una marcha de trabajo, oración, intercesión, ayuno, giras, trabajo para vender esto, para hacer esta otra actividad. Y aún así la iglesia recibió ese golpe de división, recibió esos golpes de gente que se desanimó. Y entonces nos antecedía meses así. Cuando yo salgo del templo es porque ya nos antecedían meses así, con esa situación. Y yo agarro el carro, me voy y me fui a una parte de la ciudad de Saltillo, que es alta, donde se alcanza a ver la mayoría de la ciudad. Era noche. Y recuerdo que llegué allí y le dije a Dios, no te entiendo. No sé qué es lo que quieres de mí, porque he tratado de creerte todo lo que tú me has pedido. Los pastores que están conmigo creen las locuras que yo les digo. Y a mí me duele mucho que ellos esperan algo grande de ti o que hagas a través de mí y de ellos, y resulta que lo que estamos viendo es división, es cansancio, es agotamiento, es no porque no oremos, yo le decía, o porque no nos estamos santificando. Si hay algo que yo he entendido que resplandece, tiene ese manto. Buscamos mucho la santidad, la obediencia, la lealtad. Yo creo que son 3 mantos que tenemos aquí. Y yo le decía a Dios, tú sabes que hemos luchado por esto, hemos peleado la batalla, no vengo derrotado, no vengo a llorarte así porque no esté haciendo, sino porque hemos hecho mucho y no veo yo respuesta de parte tuya, sino todo lo contrario. Y la pregunta que me hiciste en el altar ahorita me quebrantó mucho porque veo una apatía en la iglesia, en lugar de que veamos un resultado de tanta oración que hemos hecho, de tanto ayuno, evangelismos y todo lo que hacemos. Yo le decía a Dios, no te entiendo. No sé qué es lo que quieres de mí. Previo también a eso había tenido una gira de predicación a Estados Unidos. Y yo iba a ministrar, pero también me ministraron. Y un profeta que vive allá en Estados Unidos, que se llama el pastor profeta Pablo Bueno, él me había dado una profecía pero una profecía que Dios le había revelado. Hasta dónde yo me hinqué, cómo oré, qué le dije a Dios. 6 días que me metí a orar en ese proceso de la división y de tantas pruebas que teníamos. Y yo me acuerdo que en esa vez le dije a Dios, dime que voy bien. Dime que te agrada de mí. Y 6 días yo oré, Dios me dio instrucciones, que es parte de la visión, es parte de nuestro legado, de nuestra doctrina bíblica. Y de muchas otras cosas en cuestión de la santidad, nuestras disciplinas, nuestros reglamentos, ahí me lo dictó Dios en esos 6 días de meterme a su presencia. Y el 6.º día le dije, bueno, ya se cumplieron los 6 días, ya me voy a levantar. No me dijiste más que las instrucciones. Y escucho al Espíritu Santo que me dice, no, híncate porque voy a hablar contigo. Y me vuelvo a hincar.
Y me dice, tú le estás preguntando al Padre qué te agrada, qué le agrada a Él de ti y que si vas bien. Entonces me dice, sí vas bien, este ministerio Él te lo pidió. Y 3 cosas le agradan al Padre de ti: que no le robas, que compartes su gloria y que eres celoso de la palabra. Y me ministró mucho. Y cuando yo llego 2 meses después de esa experiencia en el Espíritu Santo, llego a esa gira a Estados Unidos, ese profeta me dice, yo fallecí, clínicamente morí, y Jesús se me presentó y me dijo, Pablo Bueno, te traje hasta aquí porque eres muy terco. Él me dijo así en esa profecía. Y te traje para que entiendas estas cosas que tú tienes que cambiar. Cuando él me está dando esa profecía, él me dice eso, me dice, siervo de Dios. Era la primera vez que nos conocíamos, nunca había habido un contacto. De hecho, él ni siquiera tenía Facebook ni redes sociales. Tiene apenas tal vez el año que él se animó a abrir un Facebook. Y me dice, tengo una palabra de Dios para ti, siervo de Dios. Y yo iba con esas luchas, con esa tensión de que la iglesia había vivido un divisionismo, la casa de rescate y la iglesia, y etcétera. Y me dice, vi a Jesús y me dijo esto. Y luego cuando yo le dije, sí, perdóname, yo voy a cambiar, dice el pastor Pablo Bueno. Cuando yo me disponía para irme a donde yo había muerto, o sea, que mi espíritu regresara, me dice, espera. Dice que Jesús le dijo, dentro de un tiempo irá un predicador de México, un pastor de México, aquí a esta ciudad de Estados Unidos. Quiero que lo recibas y para que predique y le des esta palabra. Y él le dijo, ¿y quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sabré quién es? Y dice, y él me dio su nombre. Y su nombre me dijo, Josué Nava Ibarra. Eso sucedió 6 meses antes de que yo estuviera hincado, 6 días. Y luego 2 meses a que yo fuera a Estados Unidos. Y me dice, cuando me dijeron, anda un varón de Dios de México, que tiene casas de rescate y que está bien loco y anda predicando aquí en Estados Unidos, recíbelo, Pablo Bueno. Dice, yo pocas veces recibo predicadores, yo soy muy celoso del púlpito. Pero cuando les dije, ¿cómo se llama ese hombre? Porque yo siempre estaba a la expectativa cuando venían predicadores de México. ¿Cómo se llama? Ah, no, él no es. ¿Cómo se llama? Y le daban nombres y decía, él no es. Cuando le dicen Josué Nava Ibarra, dicen, es él. Dice, dile que lo espero el jueves en mi culto general. Cuando yo llego y él me toma la mano, me dice, siervo de Dios, yo morí clínicamente. Entonces ya me empezaba ese testimonio y me dice, y Jesús me dijo el nombre de ti. Y me dijo, y para que veas que sí fue Jesús el que me habló y me llevó a su presencia y me habló de ti, de Josué Nava Ibarra, me dijo, yo te vi en una visión, orando hincado, 6 días, y le hiciste una pregunta a Dios, dime si voy bien, y qué te agrada de mí. Y cuando él me dice eso, yo caigo hincado llorando, y me dice, y 3 cosas te dijo el Espíritu Santo el 6º día. Que tú te ibas a levantar y le dijiste, bueno, ya me diste las instrucciones y la revelación de lo que quieres para Resplandece. No me contestaste lo que te pregunté, pero estoy satisfecho y no, híncate, te dijo el Espíritu Santo. Y todo eso él me lo dijo allí. Y me dice, y 3 cosas le agrada, que no le robas, que compartes su gloria y que eres celoso de la palabra. Y cuando me dice eso, yo caigo rendido así llorando. Y luego ya me dice más cosas. Dios va a hacer esto en ti. Él te metió un horno de fuego, sopórtalo. Todavía te faltan 2 hornos de fuego más. Pero yo salí ministrado de ese lugar. Llego a Saltillo con ese entusiasmo, con esa profecía. Se las comparto a ustedes los pastores. Se la comparto aparte del liderazgo. Nos motivamos. Pero aún así veíamos esa flaqueza en la iglesia, veíamos que no había resultados como los esperábamos, y entonces todo ese es el contexto de cómo yo me voy a ese lugar alto de Saltillo a orar, y le digo, no te entiendo, vengo de hace meses de que me dio una profecía, hemos luchado, hemos orado, nos hemos santificado, te hemos creído, hemos peleado la batalla, y no sé qué es lo que quieres. Y entonces yo recuerdo que le dije a Dios, ¿sabes qué? Hasta que me digas qué es lo que quieres. Y tal vez espero que no me malentienda la gente. Pero le dije, hasta que me digas qué es lo que quieres, yo no te voy a adorar. Ni voy a hablar contigo, le dije, porque estoy muy desanimado y yo siento que tú no me dices.